Hay momentos en los que una acción tan pequeña parece no significar nada. Una canción en voz baja, en una habitación donde nadie hablaba. Nadie lo pidió, nadie lo esperaba, pero alguien susurró algo que lo cambiaría todo. No pares. En ese momento no había escenario, no había público, no había fama, solo un joven sin poder levantarse de una cama, después de un accidente que le quitó su futuro. Y aún así, en lugar de rendirse, hizo algo que, años más tarde, terminaría tocando la vida de millones. Pero la verdadera pregunta es, ¿eso fue solo música? ¿O fue la primera vez que ayudó a alguien sin darse cuenta? Antes de esa habitación, antes de esa guitarra, la vida de Julio Iglesias iba en una dirección muy distinta. No había música, no había escenarios, había fútbol. Jugaba como portero en las categorías juveniles del Real Madrid. Entrenamientos cada día, disciplina, una meta clara: llegar al nivel profesional. Todo estaba planificado, todo tenía sentido. No era una historia de talento escondido ni de sueños artísticos. Era una vida normal, con un futuro bastante definido. Y quizá por eso, la caída fue aún más dura, porque cuando crees que sabes a dónde vas, es más difícil aceptar que, en un segundo, puedes perderlo todo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una noche, un coche y un impacto que lo cambió todo. Pero lo que vino después no fue solo dolor, fue algo mucho más silencioso y mucho más difícil de enfrentar. El accidente lo cambió todo. Una lesión en la columna, meses en el hospital, sin poder moverse con normalidad, pero lo más duro no era el dolor, era quedarse sin dirección, sin fútbol, sin rutina, sin un después, claro. Los días pasaban iguales, demasiado lentos, y con el tiempo apareció algo peor que la lesión, la sensación de que todo había terminado. Pero no era no poder caminar lo que más pesaba, era el silencio. Personas alrededor, pero nadie conectaba, cada uno en su mundo, sin hablar, sin esperar nada. Y fue ahí, en ese silencio, donde empezó algo mínimo, algo que no parecía importante, pero que terminaría llegando mucho más lejos de lo que podía imaginar. Una noche cualquiera, la misma habitación, el mismo silencio. Julio tomó una guitarra, no para practicar, no para aprender, solo para llenar ese vacío. Empezó a tocar, despacio. Al principio nadie reaccionó, pero poco a poco alguien giró la cabeza, luego otro, y entonces pasó algo distinto. Un paciente que llevaba días sin hablar susurró: "No pares". No fue un aplauso, no fue un logro, pero fue suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba esperando algo. Y sin darse cuenta, Julio hizo algo diferente. No pensó en su futuro, ni en lo que había perdido, solo en ese momento, y en no dejar de tocar. Al principio, solo era una persona, una reacción, una voz pidiendo que no parara, pero no se quedó ahí. En los días siguientes, ya no tocaba solo para sí mismo. Algunos escuchaban, otros esperaban. El silencio cambió. Cuando salió del hospital, la música siguió. Espacios pequeños, gente cerca. No había espectáculo, pero pasaba algo. Miradas fijas, silencio y después emoción. Canciones como Me olvidé de vivir empezaban a decir cosas que muchos no podían expresar. Con el tiempo, su voz llegó más lejos. Nuevos países, otros idiomas, pero la sensación era la misma. Canciones como Hey no eran solo música, eran compañía, para personas solas, para momentos difíciles, de una cama de hospital a millones de personas, sin proponérselo, sin planearlo. Lo que empezó como algo pequeño se convirtió en algo mucho mayor. Pero hay una duda: ¿eso es realmente ayudar a otros o solo una forma de sobrevivir? ¿Y tú? Si estuvieras en ese lugar, sin saber qué viene después,
¿Te quedarías en silencio o intentarías cambiar algo, aunque pareciera pequeño? A veces, lo que parece insignificante termina siendo lo único que alguien más necesitaba. Con el tiempo, su nombre creció, y con eso también llegaron otros espacios, eventos solidarios, programas de ayuda, iniciativas sociales. Julio Iglesias estuvo presente en varios de ellos, sin grandes campañas, sin construir una imagen alrededor. Simplemente aparecía, colaboraba y seguía adelante. Pero lo interesante no es eso. Es que esas acciones no empezaron ahí. Ya estaban en su forma de hacer las cosas, desde aquella habitación, desde tocar sin esperar nada a cambio. No fue una estrategia ni una decisión de carrera, fue una forma de estar que se mantuvo con los años. No todas las formas de ayudar se ven, no todas dejan cifras ni titulares. En el caso de Julio Iglesias, el impacto fue distinto. No está en cuánto dio, sino en lo que provocó. Personas que escuchaban sus canciones en momentos difíciles, habitaciones en silencio donde su voz hacía compañía, gente que no necesitaba respuestas, solo no sentirse sola. Canciones como La vida sigue igual no cambiaban la realidad, pero sí cambiaban cómo se vivía ese momento. Y eso abre una pregunta distinta. ¿Ayudar es solo dar algo concreto? ¿O también es estar presente cuando alguien más lo necesita? Si todo hubiera salido bien, si ese accidente nunca hubiera ocurrido, probablemente la historia sería distinta. Tal vez habría sido futbolista, pero entonces, esa noche en el hospital nunca habría existido, y esa pequeña acción que nadie vio, tampoco. Hoy, millones de personas han escuchado su voz, en momentos donde necesitaban algo, aunque no supieran qué. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Eso fue realmente ayudar a otros o solo una forma de sobrevivir? ¿Y tú, si estuvieras en ese lugar, sin saber qué viene después, te quedarías en silencio o intentarías cambiar algo aunque pareciera pequeño? A veces, lo que parece insignificante termina siendo lo único que alguien más necesitaba.